Hola, justamente veníamos del video de ciclo celular, perdón, sé que fue hace creo que 2 semanas o una, pero bueno, no importa. Del ciclo celular vamos a pasar a la reproducción celular porque se supone que ya comprendimos lo que sucede antes de llegar a este punto. Entonces es muy importante que si no han visto el video anterior lo vean primero para que no se sientan tan perdidos, ya que de por sí estos videos solo son de repaso y pues no profundizamos tanto como debería ser el tema como tal. Bueno, pero todo esto está pegado para que solo vean lo que tienen que ver y no vean como información que ni siquiera les va a servir. Bueno, para hablar de reproducción celular vamos a recordar primero algunos conceptos como el ácido desoxirribonucleico, ADN, que ya vimos también en el video pasado. Lo vamos a estar tomando aquí en cuenta varias veces, ya que pues es material genético. Y también vamos a tocar un concepto que son los cromosomas. Los cromosomas básicamente van a ser estructuras que van a contener tanto proteínas como material genético y van a estar agrupados de una manera como un tipo bastón. Ustedes más o menos creo que lo ubican. Nosotros lo ubicamos usualmente como estas tipo X, así usualmente se nos viene a la mente, pero ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Bueno, la reproducción, en este caso nos vamos a estar refiriendo a la división de una célula en células hijas con, bueno, un mismo DNA o va a depender de qué tipo de reproducción estemos hablando o de qué tipo de división, ya que vamos a tener dos tipos, tanto la mitosis como la meiosis, y esto va a depender de las células que realicen su división. Entonces, esta clasificación de mitosis y meiosis va a ser dependiente de qué células estén realizando la división. Ahorita vamos a entenderlo más. En cuanto a la mitosis, la van a realizar todas las células del cuerpo, pero no las células sexuales. A todas las células del cuerpo las vamos a conocer como células somáticas. Y bueno, las células sexuales son como punto y aparte, ahorita no vamos a tratar sobre ellas. Bueno, en este caso se va a conservar el ADN o DNA de las células madres tal cual, entonces aquí no va a haber una variabilidad. Y la mitosis va a consistir de 4 fases o 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Como les decía, es importante que nosotros ya reconozcamos dónde hay cromosomas, por ejemplo aquí, y bueno, también sabemos que los cromosomas ya es como esta estructura fija, ya que los cromosomas provienen de la cromatina. Entonces, cuando hay una condensación de este material, es cuando vamos a tener finalmente a los cromosomas. Bueno, vamos a empezar primero con la profase. En cuanto a la profase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la membrana nuclear y el nucleolo se van a desintegrar. Y bueno, por ende, sabíamos que antes en este espacio teníamos lo que era la cromatina, pero el material genético se va a condensar y vamos a tener finalmente los cromosomas condensados. Y bueno, gracias a la acción de los centriolos, vamos a tener la formación del uso acromático. Básicamente el uso cromático se va a encargar de guiar los movimientos de los cromosomas. El uso cromático nosotros lo podemos ver como una red, aunque por ejemplo aquí todavía no podemos ver como sus fibras más largas, pero finalmente va a ser como una red. El paso número 2 o la etapa 2 va a ser la metafase. En este caso, la metafase, vamos a ver que los cromosomas se van a ordenar en la línea media del uso cromático o también se le conoce como el ecuador. En este caso, pues van a estar aquí, justamente. De hecho, bueno, esta imagen más bien iría al revés, pero bueno, también así funciona para ver qué es lo que sucede. Y como les dije, el uso cromático va a ser una tipo red, para después pasar a la anafase, que es la etapa 3, en donde los cromosomas se van a dividir y se van a comenzar a mover a los polos del uso cromático. Entonces aquí es importante que veamos de qué manera se dividen. En este caso nosotros lo podremos ver, o sea, se puede ver justamente cómo están divididos. Aquí tenemos en la anterior cómo estaban originalmente y aquí cómo se dividen. Y van a migrar al polo que les corresponda. Cuando ya migraron, vamos a entrar a lo que es la telofase, en donde el uso acromático va a comenzar a desaparecer y se va a comenzar a formar el núcleo con los cromosomas de los polos. Entonces aquí ya cada polo tiene material genético y aquí como ustedes ven, en la anterior teníamos todavía el uso acromático y en este caso ya empezó a desaparecer y ya empezamos a ver como estas primeras imágenes que nos dan una idea de que ya tenemos dos células, no una. Entonces, en este caso, bueno, perdón, ya no tuve la imagen, no puse la imagen donde se veían los dos, pero en este caso nos damos una idea de que finalmente se van a acabar por dividir y vamos a tener dos células.
En la meiosis únicamente va a ser para la formación de óvulos y espermatozoides, las células sexuales, en organismos que lleven a cabo una reproducción de tipo sexual. De hecho, es el siguiente tema. Y bueno, las células del cuerpo son diploides, es decir, que van a contener dos juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Para mantener este estado, el óvulo y el espermatozoide que se unen durante la fecundación deben ser haploides, lo que significa que cada uno debe contener un único conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, las células diploides van a replicar su DNA, seguido de dos rondas de división celular. Finalmente van a producir cuatro células sexuales haploides. Ahorita vamos a entender todo este texto largo, pero finalmente lo importante y la segunda gran diferencia es que en la meiosis va a haber dos rondas de división, a diferencia de la mitosis que solo es una. Entonces, bueno, aquí mismo lo dice, van a presentar dos divisiones o dos rondas. Les vamos a identificar por los números romanos 1 y 2. Y bueno, tenemos las cuatro, la profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a empezar con la profase 1. Lo que ocurre en la profase 1 va a ser muy similar a lo que ocurre en la profase que vimos anteriormente. Aquí la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran, el material genético se va a condensar, se va a formar el uso acromático por los centriolos y los cromosomas con igual información genética se van a entrelazar y van a formar tetradas. Bueno, aquí es importante saber que sí va a haber una recombinación genética. Eso es algo que no ocurre en la mitosis. Entonces, esta recombinación, de hecho, en los dibujitos se van a ver algunos puntos que indican esto, pero no vamos a entrar a detalle porque de aquí se desglosarían más etapas y no las vamos a ver. Solo lo vamos a ver por encimita, tal cual viene como en el temario. En la metafase 1, las tetradas se van a alinear en la línea media del uso acromático, como lo vemos aquí. En la anafase 1, las tetradas van a empezar a migrar hacia los polos del uso. Entonces van a irse para acá y luego estas van a irse para acá. Solo que, bueno, de hecho esta imagen creo que es muy parecida a esta, pero finalmente tenemos que imaginarnos que estas justamente están migrando al polo que les corresponde. En la telofase 1 van a llegar a los polos y va a desaparecer el uso. Se van a formar las membranas nucleares alrededor del conjunto de cromosomas y se va a llevar a cabo la división del citoplasma, que también se conoce como citocinesis, si no mal recuerdo. Y bueno, finalmente se van a obtener dos células. Justo aquí ya vemos que prácticamente ya están las dos células divididas. Bueno, en la profase, perdón, ya aquí pasamos entonces a la siguiente ronda de división. Empezaríamos de nuevo con la profase 2. En este caso es importante ver que aquí ya tenemos las dos células que proceden de la primera ronda y en la ronda 2 vamos a empezar con esas dos células. Entonces el uso acromático se va a volver a formar, la membrana nuclear y el nucleolo van a desaparecer, pero aquí los cromosomas no se van a duplicar. Entonces aquí ya vemos como a las dos células individuales. Y bueno, en la metafase 2, las tetradas se van a alinear en la línea media del uso. Entonces aquí ya las tenemos alineadas. Recordemos, venimos de estas. Entonces aquí ya van a estar en la línea media o también habíamos quedado que también lo podemos llamar como en el ecuador. En la fase 2 lo que va a suceder es que las extremidades de las tetradas se van a dividir y van a migrar hacia los polos de las células, bueno, a su respondiente polo. Cada extremo tiene la mitad del material genético. Entonces aquí vemos como estos van a migrar hacia acá y estos hacia acá, aquí y aquí. Nuevamente vamos a recordarnos que aquí tenemos dos células simultáneas en esta división. Luego vamos a pasar a la telofase 2. Aquí los usos van a desaparecer y se va a formar una membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas, como ya lo podemos ver aquí. Y bueno, finalmente vamos a tener la obtención de cuatro células llamadas haploides, que van a contener la mitad del material genético de la célula original. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una, dos, tres, cuatro células y aquí finalmente ya las vemos separadas como células hijas. Bueno, es importante saber que van a tener la mitad. Recordemos que estamos hablando de células de tipo sexual. Entonces recordemos que durante la reproducción va a haber un momento en el que los óvulos y los espermatozoides se unen y digamos que de alguna manera va a tener mucho que ver pues el material genético ya que se va a unir. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más en esta imagen, en donde vamos a tener la mitosis y la meiosis. Si se dan cuenta a primera vista, pues va a ser como
de una van surgiendo más y vamos a empezar ahorita a reiniciar de nuevo. La mitosis básicamente va a ser que de una célula vamos a obtener dos células hijas, si se dan cuenta, y en la meiosis vamos a tener los diferentes procesos que van a ser las dos rondas de división, hasta que finalmente vamos a tener cuatro células, o bueno, también los vamos a conocer como gametos. En el caso de la mitosis, el conteo de cromosomas, vamos a tener que de la célula madre hay 46 y las células hijas también conservan ese número. En cambio, en la meiosis, la célula madre va a tener 46 cromosomas, pero lo que sucede es que sus células, pues, hijas y digamos que sus células nietas van a tener 23 cromosomas, si se dan cuenta. Y esto es porque recordemos que cuando en la reproducción se une el óvulo y el espermatozoide, el cigoto tiene que tener un total de 46 cromosomas. Entonces justo por ello tiene 23 y 23, óvulo 23 y espermatozoide 23. Entonces, bueno chicos, esto es el video de hoy. Básicamente es un tema bueno, es un tema fácil, pero que también hay que tenerlo claro, sobre todo lo que ocurre en cada etapa y tratar de tener una idea muy general de qué es lo que pasa. Les repito, este tema podría ser mucho más extenso para que se comprenda pues del todo, pero para el caso de su examen no es necesario profundizar tanto. Entonces, bueno, esto es todo por este video. También ya les mandé a su correo una guía, la cual no es una guía que yo haya realizado, pero es una guía que encontré. De hecho, ahí viene el nombre y todo. Entonces son los créditos de la persona que lo hizo para que la chequen. Y bueno, de cualquier manera, nosotros no vamos como tan atrasados, pero entiendo que también hay personas que ya están a nada de presentar el examen. Así que bueno, espero que les sirva y de todos modos saben que esto es solamente repaso. Entonces ustedes también tienen que investigar por su cuenta. Y bueno, espero que tengan un buen día, chicos. Así que adiós.